Moisés obedece a Dios. La historia de Moisés es una de las narrativas más poderosas y centrales de las Escrituras, un testimonio monumental sobre la fe, la obediencia y la intervención divina en la historia humana. Para comprender la profundidad de la frase Moisés obedece a Dios, es necesario viajar a través de las arenas del tiempo a un Egipto gobernado por faraones y a un desierto que se convertiría en el crisol de una nación. La vida de Moisés no fue simplemente la de un hombre, sino la de un instrumento elegido por Dios para llevar a cabo un plan de liberación y redención de proporciones épicas. Su obediencia no fue un acto único y sencillo, sino una serie continua de decisiones, a menudo tomadas frente a un miedo abrumador, una duda paralizante y una oposición formidable. Cada paso que dio, desde que se enfrentó a la zarza ardiente hasta que guió a su pueblo a las puertas de la tierra prometida, fue una afirmación de su confianza en la soberanía y la fidelidad de Dios. El primer y más definitorio acto de obediencia de Moisés ocurrió en el monte Horeb, ante el milagro de la zarza que ardía sin consumirse. En ese momento, Moisés era un pastor fugitivo, un hombre que había huido de la gloria de Egipto tras matar a un capataz. Vivía una vida tranquila y anónima en Madián, lejos de los problemas de su pueblo, los israelitas, que sufrían bajo la cruel esclavitud del faraón. Pero Dios tenía un plan diferente. Desde el corazón de las llamas, la voz de Dios llamó a Moisés por su nombre y le encomendó una tarea que parecía imposible: regresar a Egipto y exigir al faraón la liberación de los hijos de Israel. La reacción inicial de Moisés fue de duda y temor. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas?, preguntó. Se sentía inadecuado, sin elocuencia y sin autoridad. Presentó excusa tras excusa, manifestando su inseguridad y su miedo a ser rechazado, tanto por el faraón como por su propio pueblo. Sin embargo, a pesar de sus profundas reservas, Moisés obedeció. Dios le aseguró su presencia constante, le proporcionó a su hermano Aarón como portavoz, y le otorgó señales milagrosas para validar su misión. La decisión de Moisés de dejar atrás su vida segura en Madián y volver a la tierra de su trauma fue el primer y fundamental pilar de su obediencia. Fue un acto de fe que puso en marcha el éxodo. Una vez en Egipto, la obediencia de Moisés fue probada repetidamente en su confrontación directa con el faraón, el gobernante más poderoso del mundo conocido. Cada encuentro era una batalla de voluntades entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto, representados por su rey divino. Dios instruyó a Moisés y a Aarón para que realizaran milagros, como convertir la vara en serpiente, pero el corazón del faraón se endureció. Entonces, Dios le ordenó a Moisés que anunciara una serie de plagas devastadoras sobre la tierra de Egipto. Con cada plaga, desde el agua del Nilo convertida en sangre hasta la densa oscuridad que cubrió el país, Moisés actuó como el mensajero fiel de Dios. Se presentaba ante el faraón, entregaba el juicio divino y luego, a menudo, intercedía para que la plaga cesara. Esta tarea requería un coraje inmenso. Moisés, un antiguo fugitivo, se enfrentaba cara a cara con un monarca absoluto, desafiando su autoridad y prediciendo la ruina de su reino. Cada vez que el faraón se negaba, Moisés tenía que regresar, sabiendo que la siguiente plaga sería peor que la anterior. Su obediencia en este contexto no era pasiva, era activa, valiente y peligrosa. Él no alteró el mensaje de Dios ni se acobardó ante las amenazas del faraón. Siguió el mandato divino al pie de la letra, confiando en que el poder de Dios era infinitamente superior al del imperio egipcio. La culminación de esta confrontación llegó con la 10ª y más terrible plaga, la muerte de los primogénitos. Dios dio a Moisés instrucciones muy específicas para la noche de la Pascua. Cada familia israelita debía sacrificar un cordero sin defecto, pintar con su sangre los postes y el dintel de sus puertas, y comer la carne asada con pan sin levadura y hierbas amargas, vestidos y listos para partir. Estas instrucciones eran detalladas, y para algunos,
podrían haber parecido extrañas. Pero la obediencia del pueblo, liderado por Moisés, fue su salvación. Moisés comunicó fielmente cada detalle de la orden de Dios a los ancianos de Israel, y el pueblo obedeció. Esa noche, mientras el ángel de la muerte pasaba por Egipto, las casas marcadas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto. La obediencia a la instrucción divina significó la diferencia entre la vida y la muerte. Este acto masivo de obediencia, instigado por el liderazgo fiel de Moisés, finalmente rompió la voluntad del faraón y aseguró la liberación de los israelitas. La partida apresurada de Egipto, con el botín de sus antiguos amos, fue el resultado directo de seguir las directrices de Dios, por muy inusuales que parecieran. El viaje por el desierto presentó un nuevo conjunto de desafíos para la obediencia de Moisés. Guiar a más de 2 millones de personas a través de un entorno hostil e inhóspito fue una tarea monumental. El pueblo, recién liberado de la esclavitud, a menudo se mostraba temeroso, rebelde y propenso a la queja. Cuando el ejército del faraón los acorraló contra el Mar Rojo, el pánico se apoderó de los israelitas, quienes culparon a Moisés por haberlos sacado de Egipto solo para morir. En ese momento de crisis suprema, con el mar delante y el enemigo detrás, Dios le ordenó a Moisés: «Alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo». Humanamente, la orden era absurda, pero Moisés obedeció. Levantó su vara, y Dios envió un viento recio que partió las aguas, creando un camino seco para que su pueblo cruzara. Esta milagrosa demostración de poder divino fue una recompensa directa a la obediencia inquebrantable de Moisés en el momento de mayor desesperación. Una vez más, su acto de fe se convirtió en el canal para la salvación de toda la nación. Más adelante en el desierto, cuando el pueblo se quejó por la falta de agua en Refidim, Dios le dio a Moisés otra instrucción peculiar. Debía golpear una roca en Horeb con su vara, y de ella brotaría agua. Moisés, a pesar de la presión y la rebelión del pueblo que amenazaba con apedrearlo, obedeció. Golpeó la roca, y el agua fluyó abundantemente para saciar la sed de la multitud y su ganado. De manera similar, cuando se quedaron sin comida, Moisés transmitió la promesa de Dios de proveer, y fielmente, el maná apareció cada mañana. La obediencia de Moisés no solo consistía en realizar actos espectaculares, sino también en administrar la vida diaria del pueblo según la guía de Dios. Esto incluyó la monumental tarea de recibir la ley en el monte Sinaí. Durante 40 días y 40 noches, Moisés permaneció en la presencia de Dios, recibiendo los 10 mandamientos y las leyes que gobernarían cada aspecto de la vida de Israel, desde la adoración y los sacrificios, hasta la justicia social y la higiene. Su obediencia al recibir, registrar y enseñar esta ley fue fundamental para forjar a un grupo de exesclavos en una nación santa, un pueblo apartado para Dios. Sin embargo, la historia de Moisés también incluye un momento trágico de desobediencia, que subraya la seriedad con la que Dios considera el cumplimiento de sus mandatos. Años más tarde, cerca del final de los 40 años en el desierto, el pueblo volvió a quejarse por la falta de agua en Cades. Dios le dijo a Moisés que tomara la vara, reuniera a la congregación y, esta vez, le hablara a la roca para que diera agua. Pero Moisés, frustrado y enojado por la continua rebelión del pueblo, se dirigió a ellos con dureza y, en lugar de hablarle a la roca como se le ordenó, la golpeó 2 veces con su vara. El agua brotó, pero el acto de desobediencia tuvo una consecuencia severa. Dios le dijo a Moisés y a Aarón que, debido a que no lo habían santificado ante los ojos de los israelitas, no entrarían en la tierra prometida. Este episodio doloroso no anula la vida de obediencia de Moisés, sino que resalta la importancia de obedecer a Dios precisamente como Él lo ordena. Fue un recordatorio de que ni siquiera el más grande de los líderes estaba por encima de la palabra de Dios. A pesar de este único y costoso error, el legado de Moisés es, abrumadoramente, uno de obediencia y fidelidad. Durante 40 años,
Soportó las quejas, la idolatría y la rebelión de su pueblo, intercediendo constantemente por ellos ante Dios, a menudo arriesgando su propia posición para salvarlos de la ira divina. Lideró ejércitos, juzgó disputas, enseñó la ley y guió a una nación entera a través de un desierto implacable. Su vida fue un constante sí a la voluntad de Dios, un testimonio de que la verdadera grandeza no reside en el poder propio, sino en la sumisión al poder de un Dios soberano. Antes de su muerte, Moisés pronunció un largo discurso al pueblo, registrado en el libro de Deuteronomio, instándolos a amar y obedecer a Dios, para que pudieran vivir y prosperar en la tierra que estaban a punto de heredar. Subió al monte Nebo, desde donde Dios le permitió ver la tierra prometida que no podía pisar, y allí murió en paz, habiendo cumplido su misión. La vida de Moisés demuestra que la obediencia a Dios, aunque a menudo sea difícil y requiera un sacrificio inmenso, es el camino hacia el cumplimiento del propósito divino y la manifestación de su poder redentor en el mundo. Su historia sigue siendo una inspiración, un llamado a escuchar la voz de Dios y a seguirlo con fe, incluso cuando el camino parece imposible. Moisés obedece a Dios.